Hola a todos y bienvenidos a la Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo, un mundo fascinante y complejo, de la seguridad europea. Y para esta inmersión vamos a analizar un artículo de la revista Geodese, en su edición especial, que se titula La Unión Europea y la OTAN, reconfiguración de la seguridad y el poder en Europa. Una edición especial que sin duda llega en un momento crucial justo cuando el tablero geopolítico global está experimentando, digamos, cambios drásticos. Totalmente. Y para guiarnos en esta inmersión, tenemos el análisis de Giuseppe Coggiac-Gangi-Guillén. Sí. Él es nada menos que el director del Máster en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Derecho Operacional de la Universidad Antonio Nebrija en Madrid. Un experto que nos ofrece una perspectiva académica muy sólida sobre este tema tan candente. De hecho, en su artículo, Gangi-Guillén no se limita a describir la situación actual, sino que va más allá, analizando las fuerzas profundas que están impulsando esta reconfiguración de la seguridad y del poder en Europa. Exactamente. Y una de esas fuerzas que el autor destaca desde el principio es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Por supuesto. No se trata de un simple conflicto regional, ¿verdad? Es un evento que ha tenido un impacto sísmico en todo el orden internacional. Sin duda. Y para entender las implicaciones de este conflicto, Gangi-Guillén nos lleva a un recorrido histórico por la expansión de la OTAN hacia el este. Es interesante cómo el autor no se queda en la superficie, Correcto. sino que explora las diferentes percepciones y narrativas que rodean este proceso. Lo que a mí me llamó la atención es cómo, a través de la investigación de Gangi-Guillén, se puede apreciar la expansión de la OTAN desde la óptica de Rusia. Sí. O sea, no es solo una lista de países que se unieron a la alianza, sino que se nos presenta como una serie de movimientos estratégicos que desde la perspectiva de Moscú fueron interpretados como una amenaza progresiva. Claro. Y esto nos lleva a uno de los puntos clave del artículo, ¿no? Sí. La incorporación de antiguos países del bloque soviético a la OTAN. Como Polonia, Hungría, la República Checa, los estados bálticos, Sí. que sin duda generaron una gran tensión con Rusia. Y si a eso le sumamos la posibilidad cada vez más latente de que Ucrania se uniera a la OTAN. Claro. Ya podemos imaginar la reacción de Moscú. Exacto. Gangi-Guillén argumenta que esta posibilidad fue un factor determinante en la decisión de Rusia de invadir Ucrania en 2022. Desde su punto de vista, la expansión de la OTAN hacia sus fronteras representaba una amenaza existencial. Es como si cada paso de la OTAN hacia el este moviera una ficha en un tablero de ajedrez geopolítico, ¿no? Donde cada movimiento tiene consecuencias impredecibles. En analogía muy acertada. Y en este juego estratégico, el papel de Estados Unidos ha sido fundamental. Sin duda. Gangi-Guillén lo describe como un actor clave, ¿no? Que ha impulsado la expansión de la OTAN con el objetivo de consolidar lo que llama el orden liberal internacional. Un orden que, según algunos analistas, se ha visto seriamente afectado por la guerra en Ucrania. Correcto. Y aquí es donde el análisis de Gangi-Guillén se vuelve aún más interesante. Él plantea la paradoja de que si bien la expansión de la OTAN buscaba promover la estabilidad en Europa, terminó generando una mayor inestabilidad y desconfianza, especialmente por parte de Rusia. De hecho, el autor menciona que algunos expertos argumentan que la insistencia en la expansión de la OTAN pudo haber contribuido a la escalada del conflicto, Sí, dificultando una solución diplomática. es un punto de vista que invita a la reflexión, sin duda. Totalmente. Y para comprender mejor este complejo escenario, no podemos dejar de lado el papel de la Unión Europea. Claro. Gangi-Guillén nos recuerda que la UE y la OTAN, a pesar de tener roles distintos, son socios estratégicos en la seguridad europea. Claro, mientras que la OTAN se centra en la defensa colectiva y la disuasión militar, la UE ha apostado tradicionalmente por la diplomacia, la cooperación económica y la integración regional. Y a pesar de estas diferencias, la guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor coordinación entre ambas organizaciones. Por supuesto. El autor destaca las acciones tomadas por la UE, como las sanciones económicas sin precedentes contra Rusia y la ayuda financiera a Ucrania. Unas sanciones que, según algunos analistas, están teniendo un impacto significativo en la economía rusa. Sí, pero Gangi-Guillén también señala un obstáculo importante: la falta de una política exterior y de seguridad común en la UE. Esto, según el autor, dificulta una respuesta más cohesiva y efectiva ante las amenazas externas. Es decir, que la UE aún no tiene una voz unificada en materia de seguridad y defensa. Exacto. Y esto nos lleva a un punto crucial del análisis: la reunión en la Casa Blanca en febrero de 2025. Un evento que, según Gangi-Guillén, marcó un punto de inflexión en las relaciones transatlánticas. Si mal no recuerdo, esa reunión estuvo marcada por tensiones y desacuerdos sobre cómo gestionar la guerra en Ucrania.
Precisamente. Gang Guillén destaca la presión ejercida por Estados Unidos para que Ucrania aceptara un alto al fuego sin garantías de seguridad, así como la posibilidad de suspender acuerdos estratégicos con Europa. Lo que algunos interpretaron como un posible repliegue de Estados Unidos en su compromiso con la seguridad europea. Sí, y esto genera un gran dilema para la UE y la OTAN, que se ven obligadas a reevaluar sus mecanismos de seguridad y a prepararse para un escenario en el que Estados Unidos podría estar menos involucrado. Y es en este contexto, ¿no?, con la sombra de un posible repliegue estadounidense, que surge con fuerza la idea de la autonomía estratégica europea, un concepto que Gang Guillén explora con gran profundidad en su artículo. Un concepto que, para ser honestos, a veces resulta un poco abstracto. ¿Podrías explicarnos de qué se trata exactamente? Claro que sí. En esencia, la autonomía estratégica europea implica que la UE debe ser capaz de defender sus propios intereses y valores sin depender exclusivamente de Estados Unidos o de la OTAN. Es decir, que Europa busca tomar las riendas de su propio destino en materia de seguridad. Exactamente. Gang Guillén lo define como un cambio de paradigma, una transición hacia una Europa más independiente y capaz de actuar con mayor autonomía en el escenario global. Un cambio de paradigma que sin duda tiene implicaciones profundas para la relación transatlántica. Por supuesto. Y aquí es donde el análisis de Gang Guillén se vuelve aún más relevante. Él no se limita a describir la idea de la autonomía estratégica, sino que profundiza en los desafíos y oportunidades que esta presenta para la UE. ¿Y cuáles son esos desafíos? Bueno, en primer lugar está la cuestión de la capacidad militar. Para ser verdaderamente autónoma, la UE necesita desarrollar sus propias capacidades de defensa, lo que implica aumentar la inversión en investigación y desarrollo, modernizar sus fuerzas armadas y fomentar la cooperación entre los países miembros. Algo que, según Gang Guillén, no será fácil de lograr, ya que existen diferencias significativas entre los países de la UE en cuanto a sus prioridades y estrategias de defensa. Exactamente. Algunos países, como Francia, han apostado tradicionalmente por una mayor autonomía estratégica, mientras que otros, como Alemania, han sido más reticentes a aumentar su gasto militar o a distanciarse de la OTAN. Entonces, lograr una visión común y una acción coordinada en materia de defensa será un desafío crucial para la UE, sin duda. Y a esto hay que sumarle la complejidad de la industria de defensa europea. Claro. Que está fragmentada y a menudo compite entre sí. Gang Guillén argumenta que la UE necesita superar estas divisiones y fomentar una mayor integración de su industria de defensa para ser más eficiente y competitiva a nivel global. ¿Y qué pasa con las oportunidades? ¿Qué beneficios podría traer la autonomía estratégica para la UE? Bueno, en primer lugar, le permitiría a la UE actuar con mayor rapidez y flexibilidad en situaciones de crisis. En la actualidad, la UE a menudo depende de la OTAN. Y en particular de Estados Unidos, para intervenir en conflictos o para responder a amenazas a su seguridad. Lo que a veces puede generar retrasos o limitaciones a la hora de actuar. Exactamente. La autonomía estratégica le daría a la UE mayor libertad de acción y lo permitiría defender sus intereses de forma más efectiva. Además, también podría fortalecer la posición de la UE como actor global. Correcto. En un mundo cada vez más multipolar, la UE necesita tener una voz propia y una capacidad de acción autónoma para defender sus valores e intereses. La autonomía estratégica le permitiría proyectar su poder e influencia en el escenario internacional. Un escenario donde, como bien señala Gang Guillén, la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China está en aumento. Precisamente. Y en ese contexto, la autonomía estratégica europea podría ser vista como una forma de equilibrar la influencia de estas dos superpotencias y de defender un orden internacional basado en el multilateralismo y la cooperación. Una visión ambiciosa, sin duda. Pero volviendo a la realidad, ¿cómo se está traduciendo esta idea de la autonomía estratégica en acciones concretas? Bueno, Gang Guillén destaca en su artículo algunas iniciativas que la UE ha puesto en marcha en los últimos años. Por ejemplo, menciona la cooperación estructurada permanente, conocida como PESCO, que busca fomentar la cooperación en materia de defensa entre los países miembros. Y también está el Fondo Europeo de Defensa, que tiene como objetivo financiar proyectos de investigación y desarrollo en el ámbito militar. Exacto. Estas iniciativas, aunque aún están en desarrollo, demuestran el compromiso de la UE con la autonomía estratégica. Sin embargo, Gang Guillén advierte que aún queda mucho camino por recorrer y que la UE necesita ser más ambiciosa y decidida en sus acciones. Es decir, que la autonomía estratégica no es un objetivo que se pueda alcanzar de la noche a la mañana, sino un proceso gradual que requiere un compromiso a largo plazo. Sin duda. Y en este proceso, la relación con la OTAN será un factor clave.
Gang Guillén argumenta que la autonomía estratégica no debe verse como una alternativa a la OTAN, sino como una forma de complementarla y fortalecerla. Es decir, que la UE debe buscar una sinergia entre su propia autonomía estratégica y la defensa colectiva que ofrece la OTAN. Exactamente. Y esto nos lleva a uno de los puntos más interesantes del artículo, la necesidad de un nuevo diálogo transatlántico. Gang Guillén plantea que la UE y Estados Unidos necesitan sentarse a la mesa y redefinir su relación estratégica a la luz de los nuevos desafíos globales. Un diálogo que, según Gang Guillén, debe ser franco y abierto, abordando temas sensibles como el reparto de cargas dentro de la OTAN o la competencia en el ámbito tecnológico. Correcto. Gang Guillén argumenta que solo a través de un diálogo sincero y constructivo se podrá construir una relación transatlántica más fuerte y adaptable a las realidades del siglo XXI. Y en este nuevo escenario, ¿qué papel jugará Rusia? Bueno, esa es una pregunta crucial que Gang Guillén aborda en la última parte de su artículo. Él argumenta que la relación con Rusia será uno de los principales desafíos para la seguridad europea en los próximos años. Un desafío que, por lo que hemos visto hasta ahora, será complejo y lleno de incertidumbres. Sin duda. Gang Guillén plantea diferentes escenarios posibles, desde una mayor confrontación hasta una posible cooperación en áreas de interés común. Un abanico de posibilidades que dependerá, en gran medida, de las decisiones que tomen los líderes europeos y rusos en los próximos años. Exactamente. Y para comprender mejor esas decisiones y sus posibles consecuencias, necesitamos profundizar en el análisis que Gang Guillén hace de la guerra en Ucrania y sus implicaciones para el derecho internacional humanitario. Un tema que, aunque a veces pueda parecer alejado de la geopolítica, tiene una importancia fundamental para la seguridad y el bienestar de las personas. Y cuando hablamos de derecho internacional humanitario, o DIH, nos adentramos en un terreno complejo, pero crucial para entender las reglas del juego en un conflicto como el de Ucrania. Complejo y a la vez fundamental porque el DIH busca precisamente poner límites a la barbarie de la guerra, ¿no? Proteger a quienes no participan en las hostilidades y regular los medios y métodos de combate. En otras palabras, se trata de establecer un marco legal y ético para la guerra, por terrible que eso pueda sonar. Exactamente. Y Gang Guillén, como experto en este campo, nos ofrece una perspectiva muy valiosa sobre cómo el conflicto en Ucrania ha puesto a prueba este marco legal, revelando sus fortalezas, pero también sus debilidades. De hecho, el autor menciona en su artículo que se han documentado numerosas denuncias de violaciones al DIH en este conflicto. Sí, desde ataques a civiles e infraestructuras esenciales, como hospitales y escuelas, hasta el uso de armas prohibidas. Gang Guillén no se limita a enumerar estas violaciones, sino que profundiza en sus causas e implicaciones, planteando la necesidad de una investigación exhaustiva y de mecanismos más efectivos para asegurar la rendición de cuentas. Lo que me parece especialmente relevante es la conexión que Gang Guillén establece entre el DIH y el derecho operacional. A veces se tiende a pensar en estas dos ramas del derecho como algo separado, pero el autor nos muestra cómo están estrechamente relacionadas en la práctica. Totalmente. El derecho operacional, como explica Gang Guillén, se centra en la regulación de las operaciones militares, estableciendo los principios y normas que deben guiar su planificación y ejecución. O sea que si el DIH establece los límites de lo que se puede hacer en la guerra, el derecho operacional establece cómo se deben llevar a cabo las acciones militares dentro de esos límites. Exactamente. Y en el contexto actual, marcado por la rápida evolución de la tecnología militar, esta conexión entre el DIH y el derecho operacional adquiere una relevancia aún mayor. ¿Por qué? ¿Qué desafíos plantean las nuevas tecnologías para el marco legal de la guerra? Bueno, pensemos por ejemplo en el uso de drones armados, la inteligencia artificial en los sistemas de armas o la posibilidad de robots autónomos en el campo de batalla. Estas tecnologías plantean interrogantes complejos sobre la responsabilidad, la proporcionalidad del uso de la fuerza o la protección de los civiles. Es decir, que las leyes de la guerra, por así decirlo, necesitan actualizarse para responder a los nuevos desafíos tecnológicos. Precisamente. Y Gang Guillén, en su artículo, hace un llamado a la comunidad internacional para que aborde esta cuestión con urgencia, promoviendo un debate amplio y participativo sobre la regulación de las nuevas tecnologías militares. Un debate que sin duda tendrá implicaciones no solo para los ejércitos, sino también para la industria de defensa, los gobiernos y la sociedad civil. Y un debate que, como bien señala Gang Guillén, debe estar guiado por los principios humanitarios y por el objetivo último de proteger a la población civil de los horrores de la guerra. Un objetivo que a veces puede parecer lejano en medio de la complejidad geopolítica y de los intereses estratégicos en juego.
pero que no debemos olvidar, porque al final del día la seguridad humana debe ser el centro de cualquier política de seguridad. Totalmente de acuerdo. Y la lectura del artículo de Guangui Guillén nos ayuda a comprender mejor la complejidad de estos desafíos y a reflexionar sobre las posibles soluciones. Una lectura que sin duda recomendamos a todos nuestros oyentes. Y si quieren seguir profundizando en estos temas, les invitamos a visitar la página web de la revista Geodese, donde encontrarán más análisis y artículos de expertos. Además, les recordamos que pueden suscribirse de forma gratuita a la revista para recibir las últimas actualizaciones y acceder a contenido exclusivo. Y con esto, llegamos al final de nuestro Deep Dive sobre la seguridad europea. Esperamos que les haya resultado interesante. ¿Sí? Y les invitamos a seguirnos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.